En una fría mañana, Alicia, una humilde sirvienta, encuentra a un bebé abandonado en un oscuro callejón. Contra toda lógica y temiendo las consecuencias, decide salvarlo, ocultándolo en la mansión donde trabaja. Pero esta no es solo una historia de rescate, sino una lucha constante contra el miedo, las sospechas y las duras reglas de una sociedad que no perdona errores. ¿Qué riesgos enfrentará Alicia? ¿Podrá proteger al bebé sin ser descubierta? ¿Y hasta dónde estará dispuesta a llegar por este pequeño ser que ha transformado su vida? Prepárate para un viaje lleno de emociones, giros inesperados y un heroísmo que emerge en los momentos más oscuros. Quédate hasta el final para descubrir si el amor y la valentía pueden superar las barreras más imposibles. No te lo pierdas. En una mañana cubierta por un cielo gris que parecía presagiar lluvia, el frío se colaba por cada rincón de la ciudad, helando incluso las manos de los transeúntes más apresurados. Alicia, la joven sirvienta de una familia acomodada, caminaba rápidamente con las bolsas del mercado llenas de verduras, frutas y pan fresco. Su mente estaba enfocada en regresar cuanto antes para preparar el almuerzo, mientras intentaba mantener el equilibrio con los paquetes que llevaba. Las calles, húmedas por el rocío de la madrugada, estaban casi desiertas, salvo por el ocasional sonido de algún coche lejano y el crujir de los pasos de quienes, como ella, desafiaban el frío matutino. De pronto, al pasar junto a un estrecho y oscuro callejón, algo captó su atención. Fue un sonido leve, apenas perceptible, que en un principio confundió con el maullido de un gato buscando refugio. Deteniéndose por un instante, giró la cabeza hacia el origen del ruido, pero la penumbra del callejón apenas le dejaba distinguir siluetas. Dio un paso adelante y, al agudizar su oído, su rostro se tornó serio. No era un gato. Era un llanto, un gemido débil y entrecortado, tan frágil que parecía deshacerse con el viento. Algo en ese sonido la inquietó profundamente. Dejó las bolsas en el suelo y, con el corazón latiendo con fuerza, se aventuró a acercarse. A medida que avanzaba, sus ojos se acostumbraron a la oscuridad y allí, junto a un montón de basura, lo vio. Era un bebé. Un pequeño cuerpo envuelto en una manta sucia y desgastada que apenas ofrecía protección contra el frío. Su rostro estaba manchado de tierra y gruesas lágrimas surcaban sus mejillas, dejando pequeños caminos de piel limpia. El niño, con sus manos diminutas y temblorosas, parecía buscar algo, alguien, como si en su fragilidad implorara ser salvado. Alicia se quedó paralizada un instante, incrédula ante la escena que tenía frente a ella. ¿Cómo podía alguien haber abandonado a un ser tan indefenso? Pero esa duda apenas duró un segundo. Sin pensarlo más, se agachó rápidamente, tomando al bebé en sus brazos. La manta, húmeda y fría, apenas bastaba para cubrirlo, así que la ajustó lo mejor que pudo alrededor del pequeño cuerpo tembloroso. Mientras lo hacía, sintió una oleada de emociones que la invadió por completo, indignación, tristeza, pero sobre todo, una necesidad urgente de proteger a esa criatura que la miraba con ojos entrecerrados y llorosos. Aunque el miedo a las posibles consecuencias se asomaba en su mente, ¿qué dirían los demás? ¿Cómo explicaría lo ocurrido? Y si alguien la culpaba de algo, el instinto protector que había surgido en ella era mucho más fuerte. Apretando al bebé contra su pecho, como si con ese gesto pudiera resguardarlo del mundo entero, decidió que no lo dejaría allí. Las bolsas del mercado quedaron olvidadas por un momento mientras Alicia, con pasos firmes y decididos, regresaba al camino por donde había venido. Ahora su misión no era entregar los víveres, sino salvar una vida que el destino había puesto en su camino. En la mansión donde trabajaba Alicia, todo giraba en torno a una estricta jerarquía y un orden inquebrantable. Las normas eran rígidas y cualquier falta, por mínima que fuera, traía consigo severas reprimendas.
La señora de la casa, una mujer altiva y de carácter implacable, no toleraba el más leve desliz, y el señor, siempre distante, respaldaba ese régimen con su fría indiferencia. Los sirvientes vivían con un constante nudo en el estómago, esforzándose por no provocar el más leve disgusto. Alicia, joven y trabajadora, había aprendido a moverse como una sombra, cumpliendo con sus labores sin llamar la atención. Pero ese día, la vida tal como la conocía estaba a punto de cambiar para siempre. Con el bebé en brazos, aún envuelto en la sucia manta que lo protegía, Alicia cruzó la puerta trasera de la mansión con el corazón palpitándole con tanta fuerza que sentía que se le saldría del pecho. Su mente estaba dividida entre el miedo y una determinación feroz. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era extremadamente peligroso. Si alguien descubría al bebé, no solo perdería su trabajo, sino que podría enfrentar consecuencias aún más graves. Pero la idea de dejar a aquella criatura indefensa en la calle, abandonada a su suerte, era inimaginable. No podía hacerlo. No lo haría. Subió las escaleras de servicio con pasos ligeros, cuidando que el bebé no llorara ni emitiera sonidos que pudieran delatar su presencia. Cada crujido de los escalones de madera resonaba como un trueno en sus oídos, y el eco de sus propios pasos le parecía un delator implacable. Al llegar al pasillo del tercer piso, donde solo los sirvientes solían transitar, miró a ambos lados, asegurándose de que no hubiera nadie cerca. Su destino estaba claro: el ático. Era el único lugar de la mansión donde rara vez alguien se aventuraba. Un espacio polvoriento, lleno de muebles viejos, cajas olvidadas y recuerdos cubiertos por telarañas, donde confiaba que el pequeño estaría a salvo. Abrió la pesada puerta del ático con cuidado, temiendo que el rechinar de las bisagras alertara a alguien. Dentro, el aire era denso, impregnado de polvo y abandono. Apenas había luz, solo un débil rayo del sol de la tarde se filtraba a través de una ventana pequeña y sucia, creando un ambiente de penumbra. Alicia encontró un rincón alejado y lo despejó con rapidez, colocando al bebé sobre un viejo colchón que había quedado olvidado allí. Lo arropó con la manta que llevaba, aunque sabía que no era suficiente para protegerlo del frío que se filtraba por las paredes. Mientras el bebé la miraba con sus ojos grandes y brillantes, Alicia sintió que algo dentro de ella cambiaba. Una mezcla de miedo y valentía llenó su pecho. No sabía cómo manejaría la situación, cómo lo alimentaría o cómo lograría ocultarlo durante tanto tiempo en un lugar donde todo, absolutamente todo, era vigilado y controlado. Pero una cosa era segura: había tomado una decisión y no había vuelta atrás. En ese momento, mientras ajustaba la manta y le susurraba palabras suaves para calmarlo, comprendió que su vida ya no volvería a ser la misma. Ese acto de valentía, nacido de un impulso protector que no podía ignorar, marcaba un antes y un después en su existencia. Ya no era solo una sirvienta intentando sobrevivir en un ambiente hostil, ahora era alguien dispuesta a arriesgarlo todo por salvar una vida. Con cada latido de su corazón, Alicia reafirmaba su decisión: haría todo lo posible, lo que estuviera en sus manos, para proteger al bebé que el destino había puesto en su camino. Los días en la mansión transcurrían con la misma rigidez de siempre, como si cada persona, cada tarea, estuviera sincronizada en un sistema inquebrantable. Pero para Alicia, cada jornada era ahora un desafío monumental, una montaña que debía escalar con cuidado extremo. Desde el momento en que el reloj despertador marcaba las 5 de la mañana con su molesto sonido metálico, su día comenzaba no solo con las exigencias habituales, sino también con el peso de un secreto que llevaba consigo a cada paso. El aroma del café que preparaba en la cocina llenaba el aire, mezclándose con sus pensamientos que nunca se detenían. Todos giraban en torno al pequeño que aguardaba en el ático, oculto del mundo y completamente dependiente de ella.
Mientras los demás sirvientes comenzaban sus quehaceres, moviéndose por la casa con precisión casi mecánica, Alicia trabajaba con un constante nudo en el estómago. Cada crujido en las escaleras, cada puerta que se cerraba, la hacía temer que algo pudiera delatar su secreto. La mansión, con su opulencia majestuosa, parecía un lugar que ocultaba sus propios secretos. Las lámparas de cristal brillaban como si estuvieran hechas de estrellas, los muebles de madera tallada hablaban de una riqueza antigua y las alfombras amortiguaban los pasos, envolviendo el espacio en un silencio elegante. Pero para Alicia, ese lugar no era más que un campo de batalla emocional. Cada esquina, cada habitación, se sentía como un potencial escenario de descubrimiento y confrontación. Las tareas que antes realizaba casi de manera automática ahora requerían de un nivel de concentración que a menudo parecía imposible de alcanzar. Lustrar los cubiertos de plata hasta que reflejaran su rostro, alinear los platos perfectamente en la mesa del comedor, limpiar los interminables pasillos, todo se hacía bajo una presión constante. Mientras sus manos trabajaban, su mente estaba siempre dividida. Una parte de ella repasaba las tareas del día, recordando los estrictos estándares de doña Elvira, y la otra pensaba en el bebé, preguntándose si estaría bien, si habría hecho algún ruido que pudiera despertar sospechas. Doña Elvira, la matriarca de la casa, era una figura que inspiraba tanto respeto como temor. Su porte altivo y su mirada severa la hacían inquebrantable ante cualquier desafío. Era conocida por su temperamento impredecible y su obsesión por el orden absoluto. En su mundo, cada cosa tenía un lugar, cada movimiento debía ser impecable, y cualquier desliz, por pequeño que fuera, era motivo de reprimendas implacables. Alicia había visto a otros sirvientes salir de su oficina con los ojos enrojecidos y el rostro humillado. Sabía que enfrentarse a doña Elvira no era una opción. Cada vez que Alicia pasaba junto a ella, sentía un escalofrío recorrerle la espalda. La mujer era como un halcón, capaz de detectar hasta el más mínimo detalle fuera de lugar. Alicia estaba convencida de que, si doña Elvira descubría lo que escondía en el ático, su furia sería insoportable. Esa mujer no tenía paciencia para las sorpresas, y mucho menos para algo tan fuera de lo común como un bebé escondido bajo su techo. «Alicia, ¿ya has terminado con los cubiertos?», preguntó doña Elvira una tarde, deteniéndose en la puerta del comedor. «Sí, señora». «¿Están listos para la cena?», respondió Alicia, manteniendo la voz firme a pesar del nudo en su garganta. Doña Elvira asintió, lanzándole una mirada que parecía escrutar cada rincón de su ser antes de marcharse. Alicia dejó escapar un suspiro apenas audible y continuó con su trabajo, pero el peso de esa interacción quedó sobre sus hombros el resto del día. La rutina en la mansión era inquebrantable, pero para Alicia, todo era una constante estrategia. Sus movimientos estaban calculados al milímetro, cada decisión tomada con extremo cuidado. Sabía que no podía cometer errores, que cualquier descuido podría significar el fin de su secreto. Pero a pesar de todo, encontraba momentos de consuelo en los breves instantes que podía pasar en el ático, junto al bebé. En esos momentos, mientras lo acunaba y lo alimentaba, Alicia sentía que toda la tensión del día se desvanecía por un instante. Miraba su carita tranquila, sus manitas diminutas agarrando la manta, y recordaba por qué estaba dispuesta a enfrentarse a todo. Pero incluso en esos instantes de paz, el temor nunca desaparecía del todo. Sabía que, aunque lograra mantener su secreto hoy, el mañana traería nuevos riesgos, nuevas pruebas. «Voy a protegerte, pase lo que pase», le susurraba al bebé en voz baja, mientras ajustaba la manta que lo cubría. Sus palabras eran tanto una promesa como un recordatorio para ella misma. A medida que los días se sucedían, Alicia se daba cuenta de que estaba viviendo en una cuerda floja, balanceándose entre el deber que tenía hacia la mansión y el amor y la responsabilidad que sentía hacia el bebé.
Cada jornada era una montaña que escalaba con esfuerzo, pero en lo más profundo de su ser sabía que el esfuerzo valía la pena. Por él, estaba dispuesta a soportarlo todo. Pero el miedo que sentía no podía superar el amor que crecía cada día en su interior. Al terminar sus labores diarias, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los jardines de la mansión, Alicia subía al ático con pasos ligeros y el corazón acelerado. Allí, en ese rincón olvidado del mundo, se encontraba con el pequeño ser que había cambiado su vida. Al verlo, cualquier cansancio o preocupación desaparecía. Sus pequeños ojos, brillantes y curiosos, la miraban como si ella fuera su único refugio, y en esos momentos, Alicia sentía que todo el esfuerzo y el riesgo valían la pena. Las noches eran su único momento de paz. Con el bebé en brazos, le cantaba suavemente canciones que recordaba de su infancia, mientras trataba de olvidar las ansiedades del día. Pero incluso en esos momentos de tranquilidad, su mente no dejaba de pensar en el futuro. ¿Qué haría si alguien lo descubría? ¿Cómo podría seguir ocultándolo? No tenía respuestas, pero sí una certeza: no lo abandonaría. Ese bebé ya no era solo un secreto, era su esperanza, una conexión que le daba fuerza para enfrentar los desafíos que cada día traía. Mientras tanto, la ansiedad crecía a la par del cariño que sentía por él. Cada sonido inesperado en la casa, cada mirada inquisitiva de los demás sirvientes, la llenaba de paranoia. Sabía que no podía cometer ni el más mínimo error. Pero a pesar de todo, siempre encontraba una chispa de felicidad al final del día, cuando subía las escaleras al ático y lo encontraba allí, esperándola. Su amor por él le daba un propósito, una razón para levantarse cada mañana y enfrentar el temor constante que la acompañaba. Con cada día que pasaba, Alicia notaba cómo el vínculo entre ella y el bebé se fortalecía de una manera que jamás había imaginado posible. Al principio, lo había cuidado por una mezcla de deber moral y compasión. Era lo correcto, no podía abandonarlo a su suerte después de encontrarlo en aquel callejón. Pero lo que comenzó como un acto impulsado por la obligación se transformó rápidamente en algo mucho más profundo. Había algo en los ojos del pequeño, en su fragilidad y su total dependencia, que tocaba las fibras más sensibles de su ser. Cada sonrisa que él le regalaba era como un rayo de sol que atravesaba las nubes oscuras que siempre habían cubierto su vida. En una existencia marcada por la obediencia y el anonimato, ese pequeño ser se convirtió en la fuente de una alegría que nunca había conocido. A pesar de las circunstancias desesperadas que los rodeaban, el bebé irradiaba una dulzura y una inocencia que desbordaban el corazón de Alicia de amor. Los momentos de calma que compartían eran como pequeños refugios en medio del caos constante de la mansión. Cuando las exigencias de doña Elvira y las miradas inquisitivas de Carlos desaparecían, Alicia subía al ático, donde el tiempo parecía detenerse. Allí, rodeada de cajas viejas y bajo la luz tenue que se filtraba por la ventana, encontraba la felicidad en las cosas más simples. Lo alimentaba con cuidado, usando leche que robaba en pequeñas cantidades de la despensa. Calentaba la leche discretamente en la cocina, asegurándose de que nadie la viera, y luego se la daba al bebé, quien la miraba con esos ojos grandes y llenos de confianza, como si supiera que estaba a salvo en sus manos. Mientras lo acunaba, Alicia le cantaba canciones que su madre le había enseñado cuando era niña. Melodías que hablaban de esperanza, de días más cálidos y de amor en medio de la adversidad. Aunque susurraba para no ser escuchada, sentía que esas palabras envolvían a ambos en un mundo aparte, un lugar donde no existía el miedo ni la incertidumbre, solo el amor que compartían. Sin embargo, no todo era ternura y serenidad. Cada vez que el bebé lloraba, Alicia sentía como el miedo la invadía. Las lágrimas del pequeño, aunque naturales, resonaban en sus oídos como una alarma que amenazaba con revelar su secreto. Su corazón latía con fuerza,
y cada ruido en la casa, un paso en el pasillo, el crujir de una puerta, la llenaba de temor. Pero junto a ese miedo, también surgía una necesidad irrefrenable de protegerlo, de calmarlo, de hacerle sentir que todo estaría bien. SHHH, mi amor, estoy aquí. No pasa nada, le decía mientras lo tomaba en brazos y lo apretaba contra su pecho. Le hablaba en voz baja, prometiéndole que nunca lo dejaría, que estaba a salvo con ella. Con el paso del tiempo, cuidar al bebé dejó de ser una responsabilidad, se convirtió en un acto de amor que redefinió la vida de Alicia. Ella, que siempre había vivido al servicio de los demás, experimentaba por primera vez lo que significaba ser el centro del universo de alguien. Cada gesto del pequeño, la forma en que movía sus diminutas manos, sus balbuceos llenos de curiosidad, la manera en que se quedaba dormido mientras lo mecía, era un recordatorio constante de que, a pesar de las dificultades, había encontrado un propósito. Por las noches, cuando el cansancio finalmente la vencía, Alicia se permitía soñar, aunque solo fuera por un instante, con un futuro diferente. Cerraba los ojos e imaginaba un lugar donde ambos pudieran vivir sin miedo, lejos de la opresión de la mansión. Visualizaba al bebé creciendo fuerte y feliz, corriendo libre por un campo abierto, rodeado de amor y libertad. Aunque esas imágenes eran solo un espejismo, le daban la fuerza que necesitaba para enfrentar cada día. Algún día, te prometo que todo será diferente, le susurraba al bebé mientras lo cubría con la manta. Mereces una vida llena de amor y voy a luchar por darte eso. Alicia sentía que el vínculo que había surgido entre ellos no era casual. Era como si el destino hubiera puesto a ese bebé en su camino para cambiarla, para mostrarle una faceta de la vida que nunca antes había experimentado. Cada día, mientras lo acunaba, reflexionaba sobre lo mucho que había cambiado desde que lo encontró. Antes, su vida era una rutina sin significado, una serie de días iguales que se deslizaban sin dejar huella. Pero ahora, todo era diferente. Este pequeño ser le había dado una razón para seguir adelante, para enfrentarse a los miedos y desafíos que la acosaban. Sabía que los riesgos eran grandes. Sabía que Carlos seguía observándola, que doña Elvira no toleraría el más mínimo desliz, que la mansión no era un lugar donde los secretos pudieran permanecer ocultos para siempre. Pero también sabía algo más, estaba dispuesta a enfrentarlo todo. Porque lo que había encontrado en ese bebé no era solo amor, era el tipo de amor puro e incondicional que da sentido a la vida. Y por eso, a pesar de las noches de insomnio, de los días llenos de tensión y de los constantes temores, Alicia seguía adelante. Porque en su corazón sabía que ese pequeño era su razón de ser, su propósito, y nada ni nadie podría quitarle eso. El amor que Alicia sentía por el bebé crecía con una intensidad que no podía describir. Cada día que pasaba junto a él, sentía que una parte de su corazón se anclaba más a esa pequeña vida que dependía completamente de ella. Pero junto con ese amor, como una sombra inseparable, también crecía el temor. Era un miedo que nunca la abandonaba, que se manifestaba en cada paso que daba hacia el ático y en cada susurro que usaba para calmar al pequeño. Subir al ático se había convertido en una operación cuidadosamente calculada. Cada movimiento estaba planeado. Primero se aseguraba de que los demás sirvientes estuvieran ocupados, luego revisaba los pasillos para confirmar que nadie estuviera cerca y finalmente ascendía por las escaleras con pasos ligeros, casi inaudibles. Mientras subía, su mente repasaba cada detalle, asegurándose de no cometer ningún error que pudiera delatarla. Sin embargo, incluso con toda esa cautela, su tranquilidad comenzó a tambalearse. Carlos, el jardinero de la mansión, había empezado a comportarse de manera diferente. Era un hombre reservado, conocido por su trabajo silencioso y su habilidad para pasar desapercibido. Pero últimamente, su actitud hacia Alicia había cambiado.
Sus ojos, que antes apenas se posaban en ella, ahora parecían observarla con una atención inquietante. Carlos tenía una mirada aguda, de esas que parecen desentrañar hasta los secretos mejor guardados, y esa mirada ahora estaba fija en Alicia. Todo comenzó de forma sutil, casi imperceptible. «Te ves cansada, Alicia. ¿Estás bien?», le dijo una mañana mientras pasaba junto a ella en el jardín. Alicia, sorprendida, respondió con una sonrisa rápida. «Solo el trabajo, Carlos. Ya sabes cómo es aquí». Él asintió y siguió con lo suyo, pero la incomodidad permaneció en el aire. Días después, durante el almuerzo, lanzó otro comentario. «Últimamente andas muy distraída, ¿te pasa algo?». «No, nada, solo hay muchas cosas que hacer», respondió Alicia, esforzándose por sonar tranquila. Sin embargo, pronto esas observaciones se transformaron en algo más directo. Una tarde, mientras Alicia limpiaba las escaleras principales, Carlos apareció de repente. Se apoyó en el pasamanos con una expresión que combinaba despreocupación con una curiosidad evidente. «¿Qué haces tanto tiempo en el ático?», preguntó, su tono aparentemente casual, pero con los ojos fijos en ella. El corazón de Alicia pareció detenerse. La pregunta la tomó completamente desprevenida, y antes de poder controlar su reacción, dejó caer el paño que sostenía. «Solo guardo cosas. Ya sabes cómo es doña Elvira con el orden», dijo rápidamente, intentando mantener la compostura. Pero el nerviosismo en su voz era innegable, y Carlos, arqueando una ceja, dejó claro que no le creía del todo. Desde ese momento, Carlos se convirtió en una amenaza constante. Alicia empezó a notar su presencia en los lugares más inesperados. Siempre parecía estar cerca, observándola con esa mirada inquisitiva que la hacía sentir vulnerable. En la cocina, mientras lavaba los platos, Carlos entraba y se quedaba más tiempo del necesario. En los pasillos, sus encuentros eran cada vez más frecuentes y siempre parecía buscar algún motivo para hablar con ella. Incluso cerca de la puerta que conducía al ático, Carlos aparecía con una frecuencia alarmante. Aunque Carlos nunca había dicho nada directamente, Alicia sabía que él sospechaba algo. Y aunque esas sospechas no estaban confirmadas, eran suficientes para mantenerla en un estado de alerta constante. Cada día se sentía más vigilada, más acorralada, como si un peligro invisible estuviera acercándose poco a poco. Por las noches, mientras el bebé dormía, Alicia repasaba cada interacción con Carlos, buscando señales, tratando de entender hasta dónde llegaban sus sospechas. Se sentía como si estuviera librando una batalla silenciosa, una en la que cualquier movimiento en falso podría significar el fin de todo. «No puedo dejar que me descubra. No puedo fallarte», susurraba mientras acariciaba la frente del bebé, como si esas palabras pudieran protegerlos a ambos. El amor que sentía por el pequeño era más fuerte que el miedo, pero el temor seguía ahí, recordándole a cada instante lo frágil que era su situación. Carlos, con su mirada calculadora y su presencia constante, se había convertido en el mayor desafío que había enfrentado desde que tomó la decisión de salvar al bebé. Pero Alicia sabía que no podía permitirse ceder ante el miedo. Cada día, su determinación crecía junto con su amor y estaba dispuesta a enfrentarse a lo que fuera necesario para protegerlo. En lo más profundo de su ser, sabía que esta lucha no sería fácil, pero también sabía que valía la pena. Porque proteger al bebé no era solo un acto de amor, era su misión, su propósito, y estaba dispuesta a arriesgarlo todo para cumplirla. Por las noches, cuando la mansión se sumía en un silencio sepulcral y las sombras se apoderaban de los rincones, Alicia subía al ático con pasos sigilosos. Cada crujido del suelo bajo sus pies le hacía contener la respiración, temiendo que alguien pudiera escucharla. Una vez dentro, cerraba la puerta con cuidado
y el sonido del pestillo al encajar era un pequeño alivio que marcaba el inicio de su refugio nocturno. Allí, junto al pequeño colchón donde el bebé dormía plácidamente, Alicia se sentaba, rodeada de sus propios pensamientos que siempre oscilaban entre el temor y la esperanza. El bebé, envuelto en su manta ya gastada, respiraba con tranquilidad, ajeno al caos que rodeaba su existencia. Su carita serena, iluminada por la luz tenue que se colaba por la ventana, parecía un recordatorio de la fragilidad y belleza de la vida. Alicia lo miraba con una mezcla de amor profundo y una determinación que crecía cada día. Cada vez que lo veía descansar, con sus manos diminutas apoyadas sobre la manta, sentía que su propósito se renovaba. No importaba cuán grande fuera el riesgo, cuántos obstáculos tuviera que enfrentar, no lo abandonaría. A pesar de esa determinación, el temor siempre estaba presente, acechándola en cada esquina. Carlos, el jardinero de la mansión, se había convertido en una presencia inquietante. Su curiosidad parecía haber aumentado en los últimos días y Alicia sabía que no podía permitir que descubriera su secreto. Si Carlos llegaba a sospechar lo suficiente como para hablar con doña Elvira, todo terminaría de la peor manera posible. Alicia cerró los ojos un momento y dejó escapar un suspiro. La imagen de doña Elvira, con su mirada fría y su tono implacable, era suficiente para que un escalofrío recorriera su cuerpo. «No puedo dejar que eso pase», murmuró para sí misma, como si las palabras pudieran reforzar su determinación. Para proteger al bebé, Alicia se volvió más cautelosa que nunca. Había aprendido a limitar sus visitas al ático a momentos en los que estaba completamente segura de que Carlos no podía verla. Sabía que cada vez que subía las escaleras, debía hacerlo con pasos ligeros, asegurándose de que nadie rondara cerca. Incluso en su trato diario con Carlos, adoptó una actitud más distante, intentando no darle motivos para seguir observándola. Sin embargo, parecía que su frialdad solo alimentaba su curiosidad. «¿Por qué tan callada últimamente, Alicia?», preguntó Carlos una tarde, mientras limpiaba las herramientas del jardín. Alicia, sin dejar de ordenar unos trapos, respondió con naturalidad: «El trabajo no da tregua, Carlos. Ya sabes cómo es doña Elvira». Aunque sus palabras sonaron tranquilas, por dentro su mente analizaba cada gesto, cada palabra de Carlos. Su mirada, siempre fija y penetrante, la hacía sentir como si pudiera ver a través de ella, como si estuviera desentrañando cada uno de sus secretos. En la casa, Alicia comenzó a trabajar con una perfección casi obsesiva. Lustraba los cubiertos hasta que brillaban como espejos, alineaba los muebles con una precisión impecable y se aseguraba de que cada tarea estuviera cumplida antes de que alguien pudiera siquiera cuestionarla. Sabía que debía evitar cualquier error que pudiera llamar la atención sobre ella. Pero incluso con ese esfuerzo, cada interacción con Carlos era una prueba de su fortaleza. Había momentos en los que sentía que su mirada la seguía como la de un cazador acechando a su presa. Cuando lo veía en los pasillos o trabajando en el jardín, su corazón se aceleraba, pero siempre mantenía una expresión serena. Había aprendido a ocultar su ansiedad tras una máscara de normalidad, pero el peso de la tensión era constante. A pesar de todo, Alicia sabía que no podía dejar que el miedo la paralizara. Cada día era una batalla entre su ansiedad y el amor incondicional que sentía por el bebé. En lo más profundo de su ser, encontraba una fuerza que no sabía que tenía. Ese pequeño ser que dependía completamente de ella le daba un coraje que superaba cualquier amenaza. «Esto es por ti, mi amor», le susurró una noche, mientras ajustaba la manta del bebé. «No voy a dejar que nada ni nadie te haga daño». Mientras lo observaba dormir, con su respiración tranquila y su expresión de paz, Alicia sentía que cada sacrificio valía la pena. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, pero también sabía que no estaba sola. Ese pequeño ser,
con su fragilidad y su inocencia, le daba la fuerza para enfrentar cualquier desafío, incluso los que representaba Carlos y su curiosidad incesante. Alicia se inclinó hacia el bebé y le dio un suave beso en la frente antes de recostarse junto a él, dejando que la tranquilidad de la noche la envolviera. Aunque el miedo seguía allí, una chispa de esperanza y determinación brillaba con fuerza en su corazón. Pase lo que pase, estaba decidida a protegerlo. Porque, en su interior, sabía que no importaban los obstáculos, juntos encontrarían la manera de salir adelante. Esa noche, el silencio reinaba en la mansión con una intensidad que hacía que cada pequeño ruido pareciera amplificado. El crujir de las viejas maderas bajo el peso del tiempo y el susurro del viento que se filtraba por las rendijas del ático creaban una banda sonora inquietante, pero familiar para Alicia. Sentada en el suelo, junto al pequeño colchón donde el bebé dormía, se permitió, por primera vez en días, detenerse y reflexionar. Era un momento extraño para ella, acostumbrada al constante movimiento y a las preocupaciones que nunca la abandonaban. El niño, envuelto en la manta que había llevado consigo desde aquel callejón frío y oscuro, dormía plácidamente. Su pecho subía y bajaba con un ritmo tranquilo, casi hipnótico, y su respiración era tan suave que apenas se escuchaba. La tenue luz de la luna se colaba por la diminuta ventana del ático, bañando su carita rosada con un resplandor que hacía parecer que estaba hecho de porcelana. Alicia no podía apartar la mirada. Esa diminuta expresión de paz, esa pureza, parecía capaz de borrar todas las preocupaciones del mundo, al menos por un instante. Con un suspiro, Alicia se recostó contra una de las cajas de madera que había apilado para crear un escondite improvisado. Su cuerpo, agotado tras un día interminable de trabajo y tensión, demandaba descanso, pero su mente no le daba tregua. Cerró los ojos, esperando encontrar consuelo, un momento de calma, pero en lugar de eso, una avalancha de pensamientos y emociones la invadió. Desde el día en que decidió llevarse al bebé, su vida había cambiado radicalmente. Nada era igual. Cada acción que tomaba, cada palabra que pronunciaba, cada paso que daba estaba marcado por el temor constante de ser descubierta. Su vida, que antes estaba regida por las estrictas normas de la mansión, ahora giraba en torno a proteger a esa pequeña criatura que había transformado su mundo. ¿Cómo llegamos hasta aquí?, susurró para sí misma, mirando al bebé dormido. Recordó aquel momento en el callejón, el frío que parecía atravesarla, el sonido débil del llanto que la había detenido en seco. Nunca había imaginado que un simple acto impulsivo cambiaría el curso de su vida de esta manera. Desde entonces, cada día había sido una mezcla de amor profundo y un miedo paralizante. El peso de lo que había asumido era abrumador. Se había convertido en la protectora de una vida completamente dependiente de ella, una vida que no podía permitirse fallar. Aunque sentía orgullo por lo que estaba haciendo, no podía evitar que el miedo la acompañara siempre, como una sombra que se negaba a desaparecer. No sé cuánto tiempo más podré hacer esto, murmuró en voz baja, aunque el bebé no podía escucharla. Levantó la mirada hacia el techo del ático, donde las vigas de madera proyectaban sombras que bailaban al ritmo del viento. Su mente estaba llena de preguntas que no tenía cómo responder. ¿Qué haría si alguien los descubría? ¿Cómo protegería al bebé de un mundo que parecía tan cruel? ¿Y qué sería de ella misma si todo se desmoronaba? A pesar de todo, no podía ignorar lo que ese pequeño le hacía sentir. El amor que había surgido desde el primer instante en que lo sostuvo en sus brazos era más fuerte que cualquier duda, más fuerte incluso que el temor que la asfixiaba. Cada día era un recordatorio de que había algo más grande que su miedo, la necesidad de protegerlo, de darle una oportunidad que el destino le había negado al abandonarlo. Alicia bajó la mirada nuevamente hacia el bebé. Su expresión era serena,
y su diminuto cuerpo parecía completamente relajado bajo la manta que lo cubría. Era una imagen que contrastaba con el caos interno de Alicia, pero también le daba fuerzas. «Te prometo que haré todo lo que pueda por ti», dijo, con la voz apenas audible, como si no quisiera romper la tranquilidad de la noche. «Aunque me cueste todo, no voy a dejarte». El torrente de pensamientos seguía, pero había algo en ese instante que le daba una extraña sensación de paz. El peso no desaparecía, pero se hacía más llevadero al recordar por qué lo estaba haciendo. Ese bebé era más que una responsabilidad, era su propósito, su razón para seguir adelante en medio de la incertidumbre. Alicia cerró los ojos de nuevo, apoyando la cabeza contra la caja detrás de ella. Dejó que la tranquilidad del momento la envolviera, aunque fuera solo por unos minutos. Sabía que el mañana traería nuevos desafíos, nuevas decisiones y nuevos riesgos. Pero mientras estuviera junto a ese pequeño ser que había cambiado su vida, estaba dispuesta a enfrentarlo todo. Porque, aunque la incertidumbre la acosara, había algo que permanecía claro en su corazón: no estaba sola en esto. Su misión era protegerlo, y haría lo que fuera necesario para cumplirla. ¿Hasta cuándo podría continuar así?, se preguntaba mientras apretaba las rodillas contra su pecho. Las dudas la asaltaban como sombras que amenazaban con apagar su determinación. Sabía que no podía seguir ocultándolo para siempre. La mansión, con su vigilancia constante y sus reglas estrictas, no era un lugar para secretos, mucho menos para un secreto tan grande como aquel. Y sin embargo, ¿qué opción tenía? No podía abandonarlo. Esa idea, aunque lógica para muchos, era imposible para ella. Solo de pensarlo, un nudo se formaba en su garganta, acompañado de una punzada de dolor en el corazón. El bebé, tan pequeño y vulnerable, había llenado un vacío que Alicia ni siquiera sabía que existía en su vida. Desde el primer momento en que lo sostuvo entre sus brazos, sintió una conexión inexplicable, una responsabilidad que trascendía cualquier lógica o circunstancia. Mientras lo observaba dormir esa noche, su mente repasaba cada momento que habían compartido, las primeras sonrisas, los balbuceos, la forma en que sus ojos la seguían como si fuera su único mundo. Ese vínculo que habían formado se había convertido en algo sagrado para ella, algo que ninguna amenaza externa podría romper. El bebé, envuelto en su manta desgastada, se movió ligeramente sobre el colchón improvisado, dejando escapar un pequeño suspiro. Ese sonido, tan suave como un susurro, rompió el silencio pesado del ático y captó por completo la atención de Alicia. Ella, sentada a su lado, se inclinó hacia él con una sonrisa que no podía contener. Era una sonrisa tenue, nacida del cansancio, pero también cargada de una ternura infinita. En ese momento, mientras lo observaba dormir tan tranquilo, Alicia sintió una oleada de claridad que atravesó su mente como un rayo. No importa lo que venga, pensó, mientras el calor de esa decisión llenaba su pecho. No importaban las miradas inquisitivas de Carlos, ni la vigilancia constante de doña Elvira, ni los peligros que acechaban cada día. Había algo que no podía cambiar, algo que estaba grabado en su alma, no podía fallarle a ese bebé. No podía vacilar, porque él dependía completamente de ella, y esa dependencia la había transformado. Se inclinó un poco más y, con la yema de sus dedos, acarició suavemente la frente del niño. Su piel, cálida y delicada, era como un recordatorio de lo frágil que era, pero también de lo importante que era protegerlo. «Todo estará bien, te lo prometo», murmuró, casi en un suspiro, más para sí misma que para él. Sus palabras llenaron el aire del ático, envolviéndolos a ambos en una especie de pacto silencioso. El futuro era una incógnita aterradora. Alicia sabía que la situación en la mansión era insostenible. Tal vez tendría que buscar ayuda fuera de esas paredes, o incluso considerar la posibilidad de huir.
El pensamiento la asustaba, pero también la llenaba de determinación. Haría lo que fuera necesario, enfrentaría lo que tuviera que enfrentar, porque ese bebé, más que una responsabilidad, se había convertido en su razón de ser. Mientras lo observaba dormir, los pequeños gestos del niño parecían responder a su promesa. Movía sus manitas, balbuceaba en sueños, y su tranquilidad contrastaba con las tormentas internas que Alicia enfrentaba todos los días. Sin embargo, ese contraste también le daba fuerza. Cada respiración del pequeño era un recordatorio de por qué no podía rendirse. Cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir la paz del momento. Aunque su cuerpo estaba exhausto y su mente saturada de preocupaciones, en su corazón nacía una chispa de fuerza renovada. No estaba sola. Lo tenía a él, a ese pequeño ser que, sin saberlo, le había dado un propósito y un valor que nunca antes había experimentado. «Vamos a salir de esto juntos, mi amor», susurró nuevamente, mientras le ajustaba la manta. Alicia sabía que el camino por delante sería difícil. Las dificultades eran inevitables, pero también lo era su determinación. Nada, absolutamente nada, podría separarlos. La conexión que sentía con él era más fuerte que cualquier miedo, más poderosa que cualquier obstáculo. Esa noche, mientras el bebé dormía, Alicia dejó que su mente viajara a un futuro imaginado. Lo vio corriendo en un campo abierto, riendo bajo el sol, lejos de las restricciones de la mansión y del miedo que ahora los rodeaba. Esa visión, aunque lejana y tal vez imposible, era suficiente para mantenerla en pie. Cuando abrió los ojos, el bebé seguía durmiendo plácidamente, su pequeña figura iluminada por la tenue luz de la luna que se colaba por la ventana. Alicia sonrió nuevamente, pero esta vez su sonrisa no era solo de ternura, sino también de convicción. «Nada nos va a detener, ¿me escuchas?», le dijo con suavidad, aunque sabía que él no podía entenderla. Y así, con esa promesa grabada en su corazón, se recostó un poco junto al colchón, permitiéndose un breve momento de descanso. No sabía qué le depararía el mañana, pero estaba lista para enfrentarlo, porque ahora tenía una razón que lo valía todo, ese pequeño ser que dependía de ella y que, sin quererlo, le había dado una nueva vida. La mansión seguía funcionando con la precisión de un reloj suizo. Los sirvientes realizaban sus tareas con la misma rutina inquebrantable de siempre, asegurándose de que cada lámpara estuviera pulida, cada alfombra perfectamente alineada y cada superficie libre de polvo. Los patrones vivían en su mundo de privilegio, ajenos a los esfuerzos invisibles que mantenían su hogar impecable. A simple vista, nada parecía fuera de lo común. Pero para Alicia, cada día era un desafío único, una batalla silenciosa que libraba dentro de sí misma. Las tareas cotidianas seguían su curso: lustrar los cubiertos de plata hasta que brillaran como espejos, servir el té a doña Elvira y a sus visitas con precisión impecable, limpiar los interminables corredores y asegurar que los espejos reflejaran únicamente perfección. Pero mientras realizaba todo aquello, su mente estaba dividida. Por un lado, estaba el deber que le exigía cumplir con las estrictas normas de la mansión, y por el otro, el peso de la responsabilidad que había asumido al proteger al bebé que nadie más sabía que existía. En las pocas pausas que tenía durante el día, Alicia encontraba la manera de subir al ático. Cada vez que abría la pesada puerta de madera y veía al pequeño envuelto en la manta que ahora parecía quedarle ajustada, sentía un torrente de emociones. Amor profundo, preocupación constante, miedo. Era como si cada vez que lo miraba, el mundo se detuviera. Él era frágil, vulnerable, pero al mismo tiempo, era su razón para seguir adelante. «Bola, mi pequeño guerrero», le decía mientras se acercaba. El bebé, al escuchar su voz, comenzaba a mover sus pequeñas manos y a balbucear con alegría. Alicia se agachaba y lo tomaba en brazos,
apretándolo contra su pecho. ¿Sabes? Hoy fue otro día difícil, susurraba mientras lo acunaba. Pero verte así, tan fuerte, me da las fuerzas que necesito. En esos momentos, el amor que sentía por él se mezclaba con una abrumadora sensación de responsabilidad. Cada gesto del bebé, cada mirada llena de inocencia, le recordaba que él dependía completamente de ella. No solo para sobrevivir, sino para tener una oportunidad en la vida, una vida que nunca habría tenido si ella no lo hubiera encontrado. Sin embargo, ese amor venía acompañado de un peso constante. Mientras lo miraba, con sus grandes ojos curiosos y sus manos diminutas agarrando su dedo, Alicia no podía evitar pensar en las consecuencias de su decisión. Sabía que cualquier error, cualquier descuido, podría exponerlo y ponerlo en peligro. La mansión no era un lugar donde los secretos pudieran permanecer ocultos para siempre. Todo tenía oídos, las paredes, los pasillos, incluso los silencios que parecían observarla cuando pasaba. Una tarde, mientras limpiaba las estanterías del salón principal, doña Elvira entró de repente con su usual porte altivo. «Alicia, ¿has terminado de organizar el comedor?», preguntó sin siquiera mirarla directamente. «Sí, señora, todo está en orden», respondió Alicia, intentando que su voz no traicionara la tensión que sentía constantemente. Doña Elvira asintió con desdén antes de salir de la habitación, pero ese simple encuentro bastó para que Alicia sintiera que su corazón latía desbocado. Siempre vivía al borde del abismo, sabiendo que cualquier momento podría ser el que desatara una tormenta. Al final del día, después de que todos se retiraban a sus habitaciones, Alicia subía al ático nuevamente. Allí, en ese rincón polvoriento que había transformado en un pequeño refugio, se sentía momentáneamente libre. Observaba al bebé mientras dormía, su pequeño pecho subiendo y bajando al ritmo de su respiración, y sentía una mezcla de paz y temor. «Eres lo mejor que me ha pasado, ¿sabes?», le decía en voz baja, acariciando suavemente su mejilla. Pero al mismo tiempo, no podía evitar preguntarse cuánto tiempo podría mantenerlo a salvo. La decisión de protegerlo había cambiado su vida de una manera que nunca imaginó. Antes, ella era solo una sirvienta más, cumpliendo órdenes y moviéndose como una sombra en la mansión. Ahora, era alguien con una misión, alguien que estaba dispuesta a enfrentarse al mundo por el bienestar de ese pequeño ser que había transformado su existencia. Esa noche, mientras lo alimentaba, pensó en todo lo que había sacrificado y en lo que aún estaba dispuesta a sacrificar. El bebé balbuceó, agarrando su dedo con fuerza, y Alicia no pudo evitar sonreír. «No te preocupes, mi amor. Pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti». Sus palabras eran una promesa que nacía desde lo más profundo de su corazón. Cada día, Alicia se enfrentaba al miedo, al agotamiento y a la incertidumbre. Pero en medio de todo ello, había encontrado algo que le daba fuerzas para continuar, un propósito. Un amor tan profundo que la hacía olvidar el peligro y enfocarse únicamente en proteger a ese bebé que ahora era el centro de su mundo. Su vida ya no giraba en torno a las reglas de la mansión, sino a la promesa que le había hecho a él, nunca abandonarlo. Alicia había desarrollado una habilidad asombrosa para adaptarse a la complicada situación que ella misma había elegido. Cada día, su ingenio era puesto a prueba en la mansión, un lugar donde todo debía estar en orden y donde cualquier irregularidad era observada con sospecha. Pero ella había encontrado formas discretas y precisas para cuidar al bebé sin levantar sospechas. Cada acción era planeada meticulosamente, con una precisión que no dejaba espacio para errores. Era como caminar sobre una cuerda floja, un pequeño desliz y todo podría desmoronarse. Por las mañanas, cuando todos estaban ocupados con sus tareas, Alicia se deslizaba hacia la cocina. Allí, con movimientos rápidos pero tranquilos,
llenaba una pequeña botella de leche que escondía entre las toallas de limpieza. Lo hacía sin llamar la atención, asegurándose de que nadie la observara. Su rutina era casi perfecta, calculada al milímetro. Incluso había aprendido a memorizar los horarios de cada miembro del personal de la casa, desde la estricta cocinera hasta Carlos, el jardinero curioso que a menudo rondaba por donde no debía. «Alicia, ¿ya llevaste las sábanas al tercer piso?», preguntó Marta, otra de las sirvientas, mientras doblaba ropa en el lavadero. «Sí, ya está todo listo», respondió Alicia con una sonrisa. Era crucial mantenerse natural, sin dar señales de que algo fuera diferente. Al llegar al ático, Alicia siempre hacía lo mismo, asegurarse de que nadie la seguía, cerrar la puerta con cuidado y luego liberar un suspiro que llevaba retenido desde que había bajado por última vez. Allí, en el pequeño rincón que había improvisado para el bebé, se sentía momentáneamente en paz. Con mantas viejas y algunas cajas apiladas, había creado un espacio cálido y seguro para el pequeño. Aunque era humilde, ese rincón era su refugio, el único lugar donde podía ser completamente ella misma. «Mira lo que te traje, mi pequeño», le decía en voz baja mientras le daba la leche. El bebé balbuceaba emocionado, moviendo sus pequeñas manos hacia ella. A medida que los días se convertían en semanas, Alicia se dio cuenta de que su situación era más precaria de lo que imaginaba. Cada vez que Carlos la miraba con esa expresión inquisitiva, sentía que su secreto estaba a punto de ser descubierto. «Has estado subiendo mucho al ático últimamente, ¿no?», le comentó Carlos una tarde mientras ajustaba las plantas del jardín cercano. Alicia, sin perder la calma, respondió con naturalidad: «Solo guardo cosas viejas». «Ya sabes cómo es doña Elvira, todo debe estar impecable abajo». Pero por dentro, su corazón latía con fuerza. Sabía que Carlos sospechaba algo, aunque todavía no pudiera descifrar qué. Por las noches, cuando finalmente se encontraba sola con el bebé, Alicia dejaba que sus pensamientos la invadieran. Acunándolo en sus brazos, reflexionaba sobre el futuro. ¿Qué sería de él si alguien lo descubría? ¿Qué haría doña Elvira, una mujer conocida por su dureza y falta de compasión? ¿Y qué diría la sociedad, que veía con desprecio y frialdad a los niños abandonados? «No dejaré que nada malo te pase», murmuraba, acariciándole la frente. «No sé cómo, pero voy a encontrar una manera». Esas noches eran agridulces. Mientras el bebé dormía tranquilo, Alicia se repetía a sí misma que debía mantenerse fuerte. Había algo en su interior, una fuerza que nunca había conocido antes, que la empujaba a seguir adelante. «Él merece algo mejor», pensaba. «Más que esto, más que el destino cruel que alguien le quiso imponer». Aunque no tenía todas las respuestas, sabía que haría cualquier cosa para protegerlo. Cada día, esa certeza se volvía más sólida. Una noche, mientras lo observaba dormir, le habló como si él pudiera entenderla. «No sé cómo va a ser el futuro, pero te prometo una cosa, no estarás solo. Nunca lo estarás». El bebé, como si escuchara su promesa, se movió levemente y balbuceó en sueños. Alicia sonrió, sintiendo una mezcla de amor y determinación. El tiempo seguía avanzando, y Alicia entendía que no podía esconder al bebé para siempre. Las paredes de la mansión parecían tener oídos, y cualquier pequeño error podría desatar una tormenta que no podría controlar. Pero también sabía algo con certeza: nada ni nadie la separaría de él. Ese pequeño ser se había convertido en el centro de su vida, en su razón para luchar, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para darle un futuro lleno de amor, protección y oportunidades. Cada día era un nuevo desafío, pero también una nueva oportunidad de reafirmar su compromiso. Alicia no sabía qué le esperaba más adelante, pero mientras el bebé estuviera con ella, encontraría la forma de enfrentar lo que fuera.
porque en su corazón ya no había espacio para el miedo, solo para el amor y la determinación que ese pequeño había despertado en ella. En el silencio de las noches del ático, donde solo el leve susurro del viento se colaba por las rendijas, Alicia encontraba momentos de claridad y fortaleza. Allí, con el bebé en sus brazos, parecía que el mundo exterior, con todas sus reglas, juicios y peligros, desaparecía por completo. Lo observaba mientras dormía, su pequeño pecho subiendo y bajando al ritmo de su tranquila respiración, y sentía cómo su corazón se llenaba de un amor que no había conocido antes. Ese amor, puro e incondicional, se había convertido en su guía, en su razón para levantarse cada mañana y enfrentar los desafíos que la vida le arrojaba. Alicia sabía que su decisión de salvar al bebé había marcado un antes y un después en su existencia. Era consciente de que su vida ya no sería la misma, que el miedo, el cansancio y la incertidumbre la acompañarían cada día. Pero también sabía que ese acto de valentía le había dado un propósito que antes no tenía. No te dejaré solo, pase lo que pase, le prometió una noche, con la voz cargada de emoción, mientras lo acunaba en sus brazos. Sus palabras eran más que una promesa, eran un juramento que se hacía a sí misma, un recordatorio de que, aunque el camino fuera difícil, no se permitiría flaquear. Aquí tienes el texto ampliado. Los días en la mansión eran largos, extenuantes y repetitivos. Cada amanecer era como el anterior, el sonido del reloj despertador marcaba las 5 de la mañana y, sin apenas tiempo para desperezarse, Alicia comenzaba con las exigencias diarias. Pulir los cubiertos, preparar el desayuno, organizar las habitaciones y obedecer cada capricho de doña Elvira, la señora de la casa, quien no tenía paciencia para los errores. Pero ahora, su carga era mucho mayor. No solo debía cumplir con sus deberes habituales, sino que llevaba un secreto que la mantenía alerta a cada segundo, el bebé escondido en el ático. Las noches de Alicia eran cortas y sus energías, limitadas. Apenas lograba descansar, pues después de sus labores debía subir sigilosamente al ático para cuidar del pequeño. Sin embargo, por más agotada que estuviera, bastaba con que el bebé la mirara y le dedicara una sonrisa para que todo su cansancio se desvaneciera. Esos momentos de conexión, tan íntimos y únicos, la llenaban de una fuerza que no sabía que tenía. Cada balbuceo, cada pequeño gesto del niño, era un recordatorio de por qué había tomado aquella decisión y de por qué no podía dar marcha atrás. Una tarde, mientras Alicia limpiaba los grandes ventanales del comedor, Carlos, el jardinero, se acercó. Él siempre tenía una mirada curiosa que a Alicia le incomodaba. «¿Pareces más cansada de lo normal? ¿Todo bien?», preguntó con un tono casual, pero sus ojos la examinaban con detenimiento. Alicia respiró hondo y trató de sonar natural. «Es solo el trabajo, Carlos. Ya sabes cómo es doña Elvira. Siempre quiere todo perfecto». Él asintió, pero no se marchó. «Pues cuídate. No te vayas a enfermar. Últimamente te veo demasiado distraída». La tensión se apoderó de Alicia. Le dedicó una sonrisa forzada y continuó con su tarea, evitando mirarlo. Sabía que Carlos estaba empezando a sospechar algo, y eso la aterraba. El miedo a que alguien descubriera su secreto nunca desaparecía, pero había aprendido a convivir con él. Era un peso constante en su pecho, una amenaza latente que podía desmoronar su mundo en un instante. Esa noche, después de asegurarse de que todos en la casa estaban dormidos, Alicia subió al ático. Cerró la puerta con cuidado y se acercó al pequeño colchón donde el bebé dormía plácidamente. Al verlo, una oleada de tranquilidad la envolvió. «Bola, mi pequeño guerrero», susurró mientras lo tomaba en brazos. El bebé abrió los ojos y comenzó a balbucear. Alicia sonrió y lo acunó suavemente. «¿Sabes? Hoy fue un día difícil».
pero verte me recuerda por qué hago todo esto. Le acarició la frente con ternura. Nunca dejaré que nada te pase, te lo prometo. Mientras lo alimentaba, su mente comenzó a divagar. Imaginaba un futuro en el que el niño pudiera crecer libre, lejos de los juicios de la sociedad y del temor que los rodeaba ahora. Se lo imaginaba corriendo por un campo verde, riendo sin preocupaciones, con una vida llena de amor. Algún día vas a ser feliz, ¿sabes? Le dijo en voz baja, como si quisiera convencerlo a él y a sí misma al mismo tiempo. Algún día todo esto quedará atrás. Alicia sabía que esas imágenes eran solo un espejismo, un refugio mental que la ayudaba a continuar. El presente era incierto y el futuro, aún más. No sabía cuánto tiempo podría mantener su secreto ni cómo lidiaría con los desafíos que inevitablemente surgirían. Pero había algo de lo que estaba segura: nunca abandonaría al bebé. A medida que pasaban las semanas, el niño comenzó a responder más a su presencia. Cada vez que Alicia entraba al ático, él la recibía con balbuceos emocionados y manitas al aire. Esos momentos se convirtieron en su refugio, su ancla en medio del caos de su vida. ¿Sabes? Eres mi razón para seguir, le dijo una noche mientras lo acostaba. El bebé la miró con sus grandes ojos llenos de inocencia, como si entendiera cada palabra. Antes, solo era una sirvienta más en esta casa. Pero ahora tengo una misión. El cambio que el bebé había traído a su vida era irreversible. Alicia ya no se veía a sí misma como una simple empleada, ahora era alguien con un propósito. Estaba dispuesta a luchar contra cualquier adversidad, a enfrentarse a cualquier peligro, por el bienestar de ese pequeño ser que había transformado su mundo. Mientras lo acunaba esa noche, un pensamiento cruzó por su mente. Tal vez tendría que arriesgarse aún más en el futuro. Tal vez tendría que huir de la mansión para protegerlo. Pero, por ahora, su prioridad era mantenerlo a salvo, darle todo el amor que podía y soñar con un futuro en el que ambos pudieran ser libres. Alicia miró al bebé, quien ya había cerrado los ojos, y sonrió. Buenas noches, mi amor. Pase lo que pase, siempre estaré contigo. Con esas palabras, su resolución se reafirmó. Su vida había cambiado para siempre, y en el centro de ese cambio estaba él, ese niño que le había dado una razón para amar, proteger y soñar con un futuro mejor. ¿Te atrapó esta historia? Este es solo el principio de muchas más llenas de misterio, emociones y valiosas lecciones de vida. Si quieres descubrir qué será de Alicia y el bebé y sumergirte en relatos que te mantendrán al borde de tu asiento, no olvides suscribirte al canal. Aquí encontrarás historias que no solo te harán reflexionar, sino que también te transportarán a mundos llenos de intriga y humanidad. Dale clic al botón de suscripción y acompáñanos en este viaje lleno de sorpresas y aprendizaje.